a través de la transmisión por streaming, estamos saliendo en Facebook, a través de la UTU, también para que esto pueda, primero, quedar registrado y segundo, para que nos puedan seguir también en otras partes del país, gente que realmente está interesada en compartir este encuentro. Así que el placer de que nos acompañen. Vamos a arrancar el encuentro denominado Ecosistemas de Emprendimiento y su contribución al desarrollo productivo y social en los territorios. Un encuentro, como ustedes ya lo saben, promovido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional, la querida UTU, junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y aprovechamos en primera instancia a saludar, agradecer, reconocer el apoyo del Ministerio a la Educación Pública Uruguaya en nombre de la ministra Fernanda Cardona. Fernanda, un placer que estés junto a nosotros en este encuentro, fortaleciendo además esta iniciativa en la sinergia, en el común acuerdo, en el trabajo articulado entre el Ministerio de Industria y también la Educación Pública a través de la UTU. Estimado y querido subdirector general de la UTU, Wilson Neto, también el agradecimiento a Wilson como autoridad de la educación, pero por promover este encuentro que estamos desarrollando. Y ante todo, agradecer la presencia, un honor que nos acompañe, que esté junto a nosotros. Va a ser un placer compartir esta presentación, el especialista español Jesús de la Corte. Estimado Jesús, te vamos a recibir con un aplauso, agradeciendo tu presencia en este encuentro. Doctor en Derecho y experto en ecosistemas de emprendimiento, egresado de prestigiosas instituciones como el ITSEN México, UBA en la República Argentina, ONU, PNUD y el Banco Mundial. También es CEO del Grupo Internacional de Consultoría MIR y fue elegido entre los mejores 50 directivos de pymes de España en 2008. Además, es profesor invitado, ha sido profesor invitado en distintos acontecimientos de particular importancia en universidades de México, Estados Unidos y España. Así que realmente va a ser un placer tener la charla, el encuentro, la presentación de Jesús, que seguramente va a aportar mucho a todos quienes y a todas quienes nos acompañan aquí en la escuela, en el anexo de la escuela Dr. Pedro Figari. Pero en primer lugar vamos a compartir, antes de la presentación de Jesús aquí en la sala, algunas reflexiones, la bienvenida, la apertura y bueno, la importancia que tiene este encuentro, tanto por parte del subdirector general de la UTU, querido Wilson, como también de la ministra. Wilson, te invitamos. Bueno, muy bien, nos está habilitado. Bueno, buenos días. Es un placer realmente, no solo por la mesa que integramos aquí, que no voy a demorar mucho, pero voy a hacer alguna referencia, pero también por las personas que hoy nos acompañan, porque para nosotros es un día muy importante. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque estar acá una querida compañera, que además conoce la UTU de muy chiquita, por temas de orden familiar, pero que realmente este Uruguay es maravilloso, ¿no? Porque genera, con Eduardo lo hablábamos, con Eduardo, que fue tu primer jefe, hablábamos, el hecho de que estuvimos el otro día en el Día de la Industria, la verdad que ya venimos siguiéndote, pero nos encantó el discurso, nos encantó la propuesta, algo que nos encantó, el empuje de que el Uruguay necesita establecer una política clara, ¿sí?, y articulada con otros para desarrollarnos en este campo tan importante como es la industria nacional. La verdad que eso, agradecerte porque lo vemos la fuerza, el empuje, el entusiasmo. Y bueno, y por otra parte también los invitados que aquí hoy tenemos, que son de distintas instituciones. ¿Por qué es un día importante para nosotros? Porque creemos que, si bien, yo lo digo así, a ver, nosotros estamos mirando al 2050. Algunos hace un tiempo que estamos acá. Hace 20 años mirábamos al 2030. No tenemos el Uruguay del 2025, tiene nada que ver con el Uruguay de aquel 2005. Exacto. En términos educativos, una expansión enorme en todo el país, con muchas cosas para corregir, sin duda que sí, pero con grandes articulaciones con muchísimas instituciones. Entonces hoy, que en esta convocatoria de alguna manera están también invitados los compañeros vinculados a la UTEC, a la UDELAR, Ministerio de Industria, organizaciones, agencias nacionales, personas que están ocupadas y preocupadas. INEFOP, con el desafío enorme que tiene, o sea, nosotros lo que vemos aquí es la oportunidad, una vez más, de poder trabajar juntos y poder alinear esa política industrial que desde el Ministerio, ¿sí?, nos invita al país todo a que la educación tome eso como una línea de trabajo para poder todo ese despliegue de estos 20 años educativos ponerlos al servicio del desarrollo de nuestro país. Eso implica renegar a espacios donde la educación genera espíritus críticos, libertades, es el primer escalón de derechos. No, en absoluto, al contrario.
Al contrario, nos va a poner en una nueva forma de mirarnos en forma conjunta y colectiva a la academia en todos sus niveles y modalidades, ¿sí? Y al país. Y saben, cuando digo el país estoy hablando de nuestra gente. Nuestra gente necesita líneas, pero necesita también que aquellos que han tenido la oportunidad de avanzar más en escalones formativos, esa formación no sea solo de uso individual, sino que tiene que distribuirse en la sociedad. Hay un esfuerzo enorme. Uruguay tiene un 83% de educación pública en todos sus niveles. Es atípico a toda la región, a toda Sudamérica respecto a eso. Cruzamos la frontera en Brasil y es 80% pública hasta bachillerato. Después es 20% pública y 80% privada. Claro. O sea, acá, Álvaro, querido, que te había visto y te había perdido ahora. Vení acá, vení, subí, sentate acá, vení, arrimate una silla con nosotros, vení acá porque es importante. Vení, por favor. No, pero vení, por favor. No, vení, acá, estamos acá, en casa. No quiero. Dale, ahora ya perdiste, perdiste. No, un placer. Hola, ¿cómo estás? Un placer, estos compañeros jóvenes de UTEC, hoy tenemos con un empuje enorme y que compartimos una modalidad educativa que en la historia del Uruguay fue algo residual y hoy tiene que competir con visiones hegemónicas, no solo en lo académico, sino también en la sociedad. Está buscando un lugar, una cuña para meterse diciendo la educación tecnológica es mucho más que educación para el trabajo. Es educación para poder decodificar la sociedad que vivimos, es educación para poder intervenir en la sociedad que vivimos, es educación que de alguna manera, ¿sí?, queda muy corta cuando nos las quieren vincular, que es una educación para el trabajo. Queda muy corto, lo digo con honestidad, estoy convencido. Y por eso estamos permanentemente invitando a la academia que se acerque a nuestras modalidades, que investigue qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué perfiles logramos, qué ciudadanos logramos. Luego la especificidad de lo que demos obviamente va a estar más cercano de las distintas ocupaciones laborales. Pero eso es una consecuencia de todo un proceso de forma de organizar el conocimiento y una metodología de trabajo. Y por tanto para mí es un placer, porque nos encontramos juntos, con muchos, construyéndole un espacio a esta modalidad educativa que creo que va a contribuir enormemente para que se profundice en la modernidad de nuestra sociedad, que se profundicen cambios también en la educación. No solamente esto es un tema de formaciones, y que de alguna manera nos tienen que encontrar así juntos. Así que yo agradecer a Álvaro, agradecer a todos ustedes, y bueno, y presentar acá. Este señor ya leyeron el currículo, hace 2 días que lo conozco. Lo trajo un amigo muy importante en el país, que lo tenemos en este momento planteando los desafíos que el Uruguay tiene en Paraguay, a través de la agrupación de la Universidad del Grupo Montevideo, que es el querido Fernando Mestoy, muy conocedor, ¿sí?, de toda esta temática, y bueno, y en este ecosistema de emprendimientos dijo, no, mirá, hay una persona fantástica en el mundo que es referente en varios puntos del país y que ha trabajado mucho con Latinoamérica. Yo no quiero hablar de eso porque yo creo que su presentación va a ser más que suficiente, pero sí quiero destacar algo. Nos encontramos con una persona con excelente calidad humana, con humor y con un acercamiento que hace 2 días que nos conocemos, pero hemos trillado tanto que ya... No cuentes. No cuento. Algo les voy a contar. Pero le damos la bienvenida al país, como se lo dimos al inicio, pero formalmente, pero creemos que por las cosas que hemos discutido, lo que nos ha ayudado en 2 días a repensar temas, creo que es una persona que necesitaríamos también nosotros contar para poder ayudarnos a construir este ecosistema donde todos somos parte, donde todos somos necesarios, pero que tenemos que avanzar un poquito más. A veces es generosidad, pero a veces es la actitud de entender que solos, si fragmentados, no podemos contribuir aceleradamente al proceso que nuestra sociedad necesita. Y por eso nos va a encontrar siempre. Por lo menos acá, en lo educativo, nos va a encontrar siempre juntos. Discutiremos, veremos cuántas cosas hacemos, pero vamos a estar siempre pensando en los jóvenes del Uruguay y vamos a estar pensando en las necesidades del Uruguay. Así que simplemente les agradezco por estar hoy aquí. Allá, bueno, Adrián, querido, bien, es un placer, esperemos que disfrutemos y tomémoslos como base. Vení, Adrián, vení también. Vení acá. Qué miedo. Ahora la mesa, Vamos a cambiarnos nosotros. No, vamos para allá. Ahí. Vieron que tiene humor, ¿no? Vieron que sí, tiene humor. Sí. Bueno, bien. Así que, bueno, bienvenidos y bueno, ¿querés que le pase yo la palabra a la señora ministra? A la señora ministra me encanta. A ver, invitamos Fernanda, adelante. Bueno, yo no sé por dónde arrancar porque ha sido una semana muy movilizadora, diría yo. Primero voy a arrancar diciendo que este señor ya fue carnaval de Uruguay.
Es decir, ya pasó por el Teatro de Verano. Lo más importante. Lo más importante. Una de las cosas que compartimos, él viene de Cádiz, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un origen en común y un cariño en común, así que eso ya nos va a encontrar desde algún lugar distinto. Yo ya noté cosas de ayer, de la prueba de admisión, ya iremos intercambiando con él y con Guillermo. Pero no, hablando en serio, esto de lo que decía Wilson, yo por supuesto no voy a agregar nada y mi presencia acá hoy es muy cortita, entre otras cosas porque le decía que lo voy a escuchar, por supuesto, a Jesús, pero tengo una reunión en Torre Ejecutiva en un ratito, pero sí, creo que pasó por todos los temas que me parecen importantes, Wilson, acá. Yo creo que lo importante y lo que estoy rescatando esta semana, el otro día lo decía en la Cámara de Industria, es que cuando uno se sienta de este lado, siempre me tocó estar generalmente por temas coyunturales del otro y seguramente en algún momento siga estando del otro lado, porque eso no importa lo que pase en mi vida, siempre voy a estar de ese lado escuchando al que esté de este lado. Entonces, en este momento nos toca de este lado de la mesa y a mí me hace muy bien saber que están ustedes ahí. Ahora veo a Andrés Roballo también ahí, gran compañero de muchos años, hemos trabajado muchísimo, Andrés. Entonces, saber que están acá, que está mi jefe, mi primer jefe, que esta semana nos hicimos famosos con Eduardo, me emocionó tanto verlo, tanto verlo. Cuando le conté a mi madre ese día, se emocionó también. Fue una persona muy, muy especial en mi vida, me ayudó muchísimo. Y con él mi primer trabajo fue en industria. Él me enseñó industria textil, me enseñó los hilados. Empecé como administrativa, pero después me enseñó a hacer las fórmulas para hacer los hilados. Hacía las cartas de colores que él se llevaba en los viajes para poder vender a China. ¿Te acordás, Eduardo? Tengo tantos recuerdos lindos. Entonces, para mí fue muy movilizadora esta semana y creo que el Uruguay tiene que darse estos espacios también. Los espacios de encuentro que tienen que ver con que, sin importar qué responsabilidades tengamos, qué tareas tenemos, nos encontramos siempre desde lo personal. Eso también lo compartimos con España, siempre lo decimos también, porque es nuestro origen, en parte, y porque también hay muchos compatriotas allá, las vueltas de la vida y de la geopolítica. Entonces creo que, bueno, a mí me gusta mucho esto de primero hacer hincapié en encontrarnos con compañeros de la vida, con compañeros de la militancia y del camino, que hoy nos encuentran en este rol, pero que sin duda vamos a seguir transitándolo juntos. Y hoy nos encuentra este rol donde, como decía Wilson, desde el Ministerio de Industria, Energía, Minería, Pequeñas y Medianas Empresas, Telecomunicaciones, Propiedad Industrial y Aplicación y Carnaval, tenemos un desafío, una tarea tan grande y tan linda al mismo tiempo, que es tratar de transformar Uruguay. Porque yo el otro día también lo decía, y me siento muy cómoda en la Cámara de Industria también, esto de que hoy tenemos Consejo de Industria en el PTI del Cerro. Está Reinaldo por allá también, nuestro presidente. Entonces, esto de tener círculos virtuosos de gente que uno quiere, que sabe lo que piensa y cómo trabaja, y saber que vamos hacia un mismo lugar, creo que es lo primero, lo más importante, como decía Wilson. Después vemos, porque la tarea no es sencilla, porque la tarea es compleja, porque por suerte también podemos tener matices en las visiones, y eso es lo que lo hace más rico. Porque si todos pensáramos lo mismo sería, en principio, muy aburrido, y segundo, no tendríamos mucho que agregar valor. Entonces, lo importante es, el otro día pasaba en línea también, estuve un rato, unas horitas en Senado defendiendo el presupuesto del Ministerio, que no es el presupuesto más grande, no llegamos al 0,2 del presupuesto nacional, con las 9 direcciones. Pero sí tuvimos un refuerzo histórico de 50 millones de pesos. Y cuando uno lo cuenta en el exterior, dice 50 millones de pesos, lo pasan a dólar y no pueden creer lo que estoy discutiendo. Pero yo creo que con 1 millón en un lado, 3.200.000 en audiovisual, 3.500.000 en mujeres que transforman, que están esperando los 450.000 pesos que no sean reembolsables porque quieren hacer un emprendimiento que les va a dar autonomía económica y que seguramente las libere de muchas cosas que están pasando. Estamos transformando la vida del Uruguay. Entonces estamos haciendo cosas. Claro que estamos haciendo cosas. Cuando nos preguntan en el Parlamento, ¿y qué están haciendo? ¿Y hacia dónde van? No se sabe hacia dónde va. ¿Cómo, señoras y señores, no sabemos hacia dónde van? Lo tenemos clarísimo hacia dónde vamos. Claro que tenemos claro hacia dónde vamos. Estar con la educación, que el Ministerio de Industria tenga un proyecto en conjunto con la educación, es tener claro hacia dónde vamos. Es tener clarísimo hacia dónde vamos. Entonces, nada, lo mío no tiene que ser largo. Sí rescatar esto que Eduardo, el otro día Eduardo me decía que está ayudando
con su generosidad que lo caracteriza desde hace tantos años a la UTU. Y yo le decía a Wilson, ¿cómo la vida nos juntó? Yo hacía 20 años que no lo veía. Y para mí fue rescatar una historia de hace 20 años que me colocó en la fábrica. Yo no sé si yo quiero tratar de trasladarles esto, porque para mí es importante, porque me nutre desde un lugar personal que nos habilita a tener fuerza para asumir estas responsabilidades y saber que no estamos perdiendo el tiempo y que a pesar de las vicisitudes y de las complejidades de la política, siempre vale la pena estas responsabilidades, cuando lo hacemos en colectivo y cuando tenemos historias para contar, y vamos a tener historias para contar. Y vamos a tener historias para los gurises que están esperando muchísimo de nosotras y nosotros. Así que simplemente esto, porque hoy el protagonista tiene que ser Jesús, que por suerte es abogado, porque también yo quiero romper un poco con eso. Los ingenieros ya a esta altura, tengo como tantos años, no se enojen conmigo hoy. Hoy voy a hacer una cosa acá con los... Gabriela me rezonga allá atrás. No, es un chascarrillo, porque aprendí mucho de ellos también y son muy buenos compañeros. Pero estoy como esta semana tratando de conectar con alguna parte más, ¿no? Así que nada, gracias por estar presentes, al equipo del Ministerio, está el director de Industria, está Yanela de INAPYME, está Rosario Arancio, que también siempre nos acompaña, una compañera, una funcionaria que siempre está desde hace mucho tiempo, está el director de Telecomunicaciones, que también es Guillermo González, Gabriela Schroeder, que es la jefa de la Unidad de Innovación, y nos están preguntando por qué estamos teniendo una unidad de innovación, ¿no? Bueno, seguiremos explicándolo un tiempito más. Y si me olvido de algún compañero o compañera del Ministerio de Industria, sépanme disculpar, pero creo que esto también intenta mostrar cómo estamos encarando el trabajo desde marzo. Siempre ha sido en colectivo. Cada vez que vamos al Parlamento nos juntamos todas y todos a prepararlo en una mesa grande como esta. Cada uno junta su parte y es lo que estamos haciendo hoy en esta actividad. Así que gracias por acompañar y lo seguiremos necesitando el tiempo que corresponda. Muy bien. Muy bien, gracias ministra y Wilson también y Álvaro que nos acompaña por esa buena energía en esta apertura del encuentro. Así que agradecemos las reflexiones de Fernanda realmente con mucha energía para darle a este encuentro eso que es tan importante, que es celebrar este trabajo entre la educación y el Ministerio de Industria. Ahora, como lo decía Fernanda, momento de la presentación. Estimado Jesús, placer nuevamente que nos acompañes. No sé si querés aprovechar a apagar esta línea. Igual creo que se ve bien la pantalla, ¿no? ¿Se ve bien? Ahí podría andar mejor, ¿no? Perfecto. ¿Preferís micrófono inalámbrico? Realmente, Chico, piano y repique. Realmente. ¿Querés ¿Querés el puerto de pie? Sí, Está. Lo que te parezca más cómodo. sí, y yo creo que sí. Porque es como decía Jaime Ross, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Estoy... No le peguemos tanto. Venga, vamos a cambiar rápidamente. Y para acá me vengo para este lado. Me tenían ahí enjaulado, así que... Bueno, no por cercanía dejaremos de ser formales, querida ministra, autoridades, amigos, amigas, todos. No soy capaz de enumerar todas las direcciones, todavía no me ha dado tiempo a eso. Aparte, me queda media neurona para contarles esto, así que como me ponga a tratar de... Imposible. Hay algún responsable por aquí. Bueno, la ministra hablaba de una cosa, desde mi punto de vista, no importante, absolutamente vital. Y hablaba del valor humano, hablaba del encuentro, hablaba de las personas. Eso ha sido lo que durante más de 30 años me ha movido a trabajar en distintos ámbitos y en distintos ambientes, en distintos espacios. Porque yo siempre he tenido intrínsecamente a la persona en el centro de las cosas, ¿no? Y cuando llegué a Uruguay, que tengo que decir que venía ruborizado, porque llevo, no sé, 20 años viniendo por la región y no he venido al Uruguay, amigos en el Uruguay maravillosos, y siempre me decían, pero Pucho, ¿por qué no vienes? Siendo el Uruguay uno de los referentes a nivel internacional de las cosas que se están haciendo bien, ¿no? Y cuando he llegado, lo que he sentido ha sido un poco la tristeza de decir, ¿por qué no vine antes? Porque cuando llegué me encontré con una gente maravillosa que también ponían a la persona en el centro. Y yo creo que eso es fundamental y es determinante. Hoy vamos a hablar de temas de políticas públicas.
las políticas públicas en muchas ocasiones nos enredamos en cuestiones como muy así metafísicas, mucho desde el mundo de la academia y demás, que son reflexiones importantes, no digo que no, pero sin olvidar que al final todo lo que tenemos que diseñar es para transformar la vida de las personas. Transformar los territorios, desarrollar los territorios, trabajar en innovación. Eso si no tiene una repercusión sobre la vida de las personas, ¿para qué lo hacemos? Al menos es como yo lo entiendo. Ojo que yo hoy no vengo aquí o sea, yo me llamo Jesús, pero no doy así, no predico, solamente cuento experiencias. Experiencias que han sido durante muchos años en distintos países, en la academia, en la investigación, en el mundo de la consultoría, del asesoramiento, casi siempre muy vinculado a políticas públicas. Y políticas públicas de lo que vamos a tratar de hablar hoy, ¿va? Yo llevo con Wilson, yo no soy de los que tengo una presentación que repito, ¿va? Sino que a cada sitio donde voy, en función un poco a los inputs que me llegan, pues digo, oye, creo que esto puede ser interesante. Y anoche, así que estábamos los dos bailando, cuéntalo, que estábamos bailando, le seguía diciendo, oye, pero ¿cómo soy capaz de reducir? Porque aquí lo complicado no es hablar mucho sobre este tema, es tratar de reducir y concentrar en lo que verdaderamente les puede ser interesante y les puede ser importante, ¿no? ¿Esto por qué se lo digo? Se lo digo porque voy a ir hablando de ciertas cuestiones, probablemente habrá saltos de ciertos temas, voy a intentar que nadie se me quede por detrás, deseablemente. Pero igual lo que sí me gustaría después es abrir una conversación y someterme al escrutinio de ustedes a efectos de cualquier cosa que quieran preguntar, retarme, disentir conmigo. Hombre, insultos y agresiones preferiría que no, pero si hay que llegar a ese punto, se llega sin ningún problema. ¿Ah? Bueno, dicho eso, y de verdad agradecido por la acogida, agradecido por la calidez humana. Si les parece, vamos a empezar, les voy a ir contando algunas cositas y con esto lo vamos. Me han comentado que como se está retransmitiendo en streaming no me dejan mover, yo me suelo mover mucho, entonces si me salgo de plano me quieren decir algún colega que me avise, me haga alguna señal por allí, ¿vale? Maravilloso. Claro, que venga algún técnico porque... ¿Qué cosa más rara? Claro, estos son los problemas del directo, todo así, no es otra cuestión. Pero el problema no está fallando el puntero, lo que está fallando es el HDMI. ¿No? Estaba testeado, pero de repente al girar lo que no funciona es el HDMI. No lo vete. Si les parece, vamos a ir avanzando y así no esperamos y si acaso. Perdón. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de... yo he alterado un poquito el nombre del... O sea, igual tocamos los mismos temas, pero he ajustado un poquito el título. Y el título, que no lo tienen en pantalla, es Ecosistemas, Emprendimientos y Desarrollo de los Territorios. Y en torno a estos tres temas va a haber un elemento que tiene que ver no con el desarrollo, sino con la transformación de los territorios. Voy a tratar de explicarles, al menos de las experiencias que yo he vivido a nivel internacional, cómo suceden cosas especialmente singulares en ciertos territorios que no vienen solo de la mano del desarrollo. No estoy diciendo que el desarrollo no lo provoque. Lo que estoy diciendo es que también hay elementos de transformación. Y voy a tratar de explicarles cuáles son los elementos que habitualmente suelen estar presentes en procesos de transformación que yo he vivido o que he conocido, con los que me he estado involucrando y he estado trabajando. En ningún caso voy a estar haciendo ninguna valoración respecto del país. Llevo muy poquitos días, han sido muy intensos, tengo algunos inputs, algo de solfatea, ¿verdad? Pero tanto como para decir, oye, creo que sí, creo que no. Yo simplemente les comparto experiencias internacionales para que de alguna forma u otra, aquello que les pueda ser interesante, pero sí les quiero dar una perspectiva un poquito diferente de la cuestión, ¿de acuerdo?
mis amigos historiadores siempre están contentos conmigo, porque yo siempre arranco con cuestiones históricas. Ese no soy yo después de mi paso por Uruguay, pero casi. Destruido. Claro, claro, está cerquita. Está cerquita, está cerquita. Bueno. 1939. El Reich de Adolf Hitler entra en Polonia y toma Polonia. Hasta el año 42 no empieza la Segunda Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero en el año 39 ya hay la invasión. Polonia en general y en especial Varsovia es el país que más sufre en la Segunda Guerra Mundial por múltiples datos macro y microeconómicos, fundamentalmente macro, que no les voy a referir ahora mismo porque no es objeto de la conversación. Pero es, es el país que más sufre en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, Polonia está invadida, en el año 46 finaliza la Segunda Guerra Mundial y entra el ejército soviético en Polonia. Y los que parecía que iban a ser los salvadores vuelven a invadir y se quedan en Polonia hasta el año 89, dentro del gran bloque soviético de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? Que las conocimos en su minuto. Hasta el año 89. En el año 89, el 9 de noviembre del 89, es la caída del muro de Berlín. Y ante la caída del muro de Berlín empieza un proceso absolutamente transformador del territorio. Mucha gente piensa que venía provocada por el respaldo que le da la Unión Europea a Polonia, sin saber que Polonia no se incorpora a la Unión Europea hasta 2004. Estamos hablando del 1989 hasta 2004. Y empiezan un proceso de transformación, que los lleva a ser actualmente el país de Polonia en parámetros macroeconómicos que más ha transformado su realidad, que más se ha desarrollado y que ha superado a todas las grandes potencias de la Unión Europea. A todas. ¿Qué es lo que ha sucedido por el camino? Porque obviamente este tipo de fenómenos no son fenómenos que solamente estén asociados al desarrollo. Han pasado más cosas. Hay muchos países que están en desarrollo, países que se han desarrollado y no han conseguido darle la vuelta a una cuestión. Si tomamos desde el año 89 hasta nuestros días, estamos hablando de en torno a 35-40 años, si tomamos desde 2004 son 20. No estamos hablando de un rango de 100 años para tratar de darle la vuelta a la cuestión. Bueno, de esto un poco es de lo que yo les quería conversar en relación a esto que les adelantaba respecto al desarrollo y respecto a la transformación. ¿De acuerdo? Y les decía que hoy vamos a hablar acerca de ecosistemas y vamos a hablar acerca de emprendimiento. Algún elemento de innovación también vamos a comentar. Hay un proverbio africano, que a mí me gusta mucho, que dice que la fuerza del cocodrilo está en el agua. Y eso explica, de una forma u otra, se utiliza como símil para referirnos al ecosistema. Cuando se habla de ecosistema, en general, no siempre se tiene mucha claridad al respecto del concepto de ecosistema. Aparte es un concepto que suele ser un poquito, permítanme, manoseado, ¿no? Y muchas de las representaciones de ecosistemas que se ven a día de hoy tienen que ver más con un mapa de actores donde se aparecen todos reflejados y de, oye, tenemos este ecosistema y aparecen todos reflejados, pero de ahí no se pasa. Se hace solamente una identificación y una representación de actores, como digo. Sin embargo, cuando se habla de ecosistema, el ecosistema saben ustedes que es la conjunción entre seres vivos y medio físico que de alguna forma u otra hace virtuoso un entorno, un contexto para que siga funcionando. Si tuviésemos que pensar en lógica de ecosistema natural, el ecosistema natural sería más una cadena trófica. Cuando hablamos de ecosistemas, a nivel económico, a nivel de política pública, a nivel de emprendimiento, a nivel de desarrollo, tenemos que pensar en lo mismo. Porque en las cadenas tróficas aparecen relaciones de dependencia, aparecen relaciones de simbiosis, aparecen especies invasivas, aparecen todo este tipo de elementos. ¿Acaso no pasa eso en la sociedad, en la economía, en las distintas dimensiones de la vida? Y por tanto, cuando vamos a pensar y a concebir un ecosistema, tenemos que caracterizar a ese ecosistema. No es solamente representarlo, sino caracterizarlo.
Esto si queremos incidir sobre el ecosistema. Ahora después preguntaremos al respecto, o nos haremos la pregunta de si realmente tenemos que intervenir en el ecosistema o no, o por qué deberíamos intervenir en el ecosistema, ¿vale? Pero tenemos que caracterizarla. Y tenemos a ese mapa de actores que habitualmente se suele representar como ecosistema, tenemos que dotarle de una visión dinámica. Si vemos a los actores es una visión estática, si no le metemos análisis y no vemos cómo se están dependiendo e interdependiendo, no vamos a poder identificar, acuérdense que desde el primer momento les dije que íbamos a hablar de políticas públicas, situaciones de depredación, competencia o simbiosis, que son absolutamente fundamentales de entender, de identificar y de interpretar desde la política pública. Porque ninguna de esas realidades se trata de la misma manera. Históricamente hemos tenido un problema desde la política pública internacional y es que hemos caído en una política pública de talla única, que se dice. Hemos hecho políticas para todos, sin atender a las singularidades de cada uno de los casos, y eso en España, por ejemplo, hay N situaciones, donde al final estamos tratando realidades diferentes con respuestas iguales o comunes. Y eso no puede ser, porque entonces no estamos atendiendo a la caracterización de cada uno de los actores. No es lo mismo atender, si fuésemos a la cadena trófica anterior, a un pequeño insecto que a un gran depredador. Porque si hacemos eso, podemos estar afectando negativamente a nuestro ecosistema. Les recomiendo un reportaje que está en YouTube, no sé si lo conocen, que se llama Los lobos de Yellowstone. Y eso fue el Parque Nacional de Yellowstone, saben que es uno de los parques nacionales naturales más importantes del mundo y desde luego de Estados Unidos. Y hace ya algunos años se pensó que, hombre, que la presencia de los lobos que podía estar afectando, en fin, que se intervino y se autorizó la caza del lobo. Y los lobos, uno obviamente por muertes y otros porque se dieron cuenta de que efectivamente allí ya no pintaban mucho porque podían ser cazados, se fueron hacia las zonas de montaña, se escondieron hacia las zonas de montaña y abandonaron el Parque Nacional. Y en 10 años el Parque Nacional casi desaparece. Hasta afectó al curso de los ríos. De verdad que búsquenlo en YouTube, es absolutamente espectacular. Y fue porque se intervino sobre una especie que obviamente era de depredación, pero sin darle tampoco mucha importancia a qué efecto iba a tener sobre el resto de las cosas. ¿Sí? Y claro, cuando llegamos a este punto, uno dice, hay que empezar a tomar conciencia de ecosistema, pero lo verdaderamente importante es por qué desde la política pública debemos tomar esa conciencia y debemos empezar a actuar. Y la experiencia, al menos, me hace concluir que las políticas de desarrollo no nos han dado respuesta a todas las necesidades que hemos tenido. Insisto, no las estoy criticando, solo digo si han llegado a ser lo suficientemente eficientes o no. Saben ustedes que somos muy amantes en el mundo de compararnos y de este tipo de cuestiones y demás, y hay así como indicadores de todo tipo, ¿verdad? Bueno, tomemos el G, el Global Innovation Index, ¿vale? Ese es el del año 2025. Y esos son los 3 países por territorio que más han destacado en desarrollo de innovación. ¿Ah? Y tú dices, oye, mira, qué buen resultado. Sí, maravilloso, pero ¿y si esto lo cruzamos con otro indicador que es el índice Gini, de desigualdad de Naciones Unidas? ¿Qué nos encontramos? En general, los modelos de desarrollo, los modelos que hasta ahora se han venido enfrentando en temas de innovación, en temas de desarrollo territorial, no han sido capaces de corregir, insisto, no estoy hablando en casos generales, obviamente no quiero hablar de singularidades y ahora también les voy a poner algún ejemplo, pero no han sido capaces de incidir sobre los índices de desigualdad. Ha habido sitios donde sí, pero en general, de hecho, miren todos los índices que hay ahí. Son todos índices de desigualdad. Y aquí me retrotraigo al inicio de la conversación, cuando yo les decía que para mí lo más importante siempre ha sido la actuación sobre la persona. Si somos capaces de desarrollar nuestros países desde la lógica de la innovación, hasta el punto de ser reconocidos como los más innovadores a nivel internacional, pero en nuestro territorio sigue existiendo situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad, no sé, algo tendremos que darle una vuelta, ¿no? Insisto, sigo insistiendo en lo mismo. No estoy cuestionando las políticas de desarrollo. Solamente estoy viendo si con esto no es suficiente o necesitamos algo más. ¿Sí?
Y la realidad, y aquí conecto con ecosistema, es que cuando uno incorpora una visión ecosistémica a las políticas públicas, a la realidad, uno empieza a identificar una suerte de interconexiones, en muchas ocasiones invisibles, que sí inciden en esta realidad. Y tenemos, trabajando en política pública, desde mi opinión, y con el mayor de los respetos a quien disienta de mí, tenemos el compromiso, la obligación desde la política pública de atender a este tipo de interconexiones, porque estamos en un momento histórico de la humanidad donde la complejidad se ha multiplicado por n. No es solamente la tecnología. Nosotros, en mi parte académica, pero también en la de consultoría, nosotros monitoreamos tendencias desde hace muchos años. Y los cartogramas nuestros de tendencia cada vez se van complejizando más. Estamos en un momento donde el desarrollo tecnológico ha explotado y además la realidad de la complejidad social cada vez más. Y además no son situaciones que se vuelven aisladas, como si fueran compartimentos estancos. Es que todas se conectan entre sí. Si esto es lo que estamos viviendo, ¿cómo desde la política pública no vamos a abrir nuestro angular y vamos a empezar a incorporar dentro del diseño de políticas públicas otra serie de elementos? Es como competir, no sé, David contra Goliat. Se sigue complejizando y nosotros seguimos tratando de dar respuestas desde la política pública desde cuestiones más o menos similares a las que tenemos en los últimos años. No estamos acompasando. ¿Sí? Bueno, dentro de este panorama, dentro de esta realidad, hay una cuestión que desde mi punto de vista es una afirmación que en general, digamos como que la gente identifica, pero que no siempre, creo, desde mi parecer, al menos cada vez que me ha tocado interactuar, no siempre se toma conciencia de la trascendencia y de la profundidad de esa afirmación, que es que ningún actor tiene la capacidad por sí solo de hincarle el diente a esto. Nadie. O sea, mañana la ministra consigue que le multipliquen el presupuesto por 1000, no se emocione, ministra, que no va a suceder, pero... y tampoco tiene la capacidad. Y esto, que hombre, uno lo lee y dice, así es verdad, es cierto, pero ¿y cómo lo llevamos después a la práctica? Cuando después nos toma el día a día, lo cotidiano, nos metemos en nuestro tal, tenemos a una ministra pidiendo que cumplamos con objetivos, tenemos el otro que no sé cuánto, tenemos no sé qué, y te metes en lo cotidiano y sacas tu pega, pero de verdad siempre somos conscientes de que esto tiene que estar prácticamente como frase de cabecera. Porque si esto no lo tenemos así de claro, empezamos a tener nuevamente una situación de descompensación entre el desafío que tenemos por delante y las herramientas que estamos aplicando. ¿Sí? En el trabajo que yo hice en la tesis doctoral, una de las cuestiones que me llamó especialmente la atención, que me refiero respecto a estas cuestiones, es la de factores que de alguna forma u otra pueden estar incidiendo sobre los ecosistemas. ¿Vale? En aquel momento, les estoy hablando ya de hace algunos años, yo tenía una linda melena, que sigo manteniendo, pero en estado oculto, ¿verdad? Ahora crece hacia adentro, en aquel momento identifiqué 30 factores. ¿Vale? No se ve demasiado, he intentado reducirla, pero no se veía demasiado. 30 factores sobre los que poder aplicar un sistema, un proceso de evaluación de distintas políticas públicas. Yo tengo aquí puntero. ¿Qué pasó? Aquí. ¿Aquí se ve? Sí, perfecto. Todo esto son grandes políticas públicas de España vinculadas hipotéticamente o teóricamente al desarrollo del fortalecimiento de los ecosistemas. Y estos son todos los indicadores que en el levantamiento de la información identifiqué, como les dije, que son los 30, y todo esto es el proceso de evaluación de las políticas públicas. Años evaluando. Y todo esto fue un poco lo que sale en función a los porcentajes, donde hay una serie de elementos donde la política pública tendría que estar incidiendo. Este modelo lo hemos implementado en la práctica en distintos organismos públicos. Empezamos en 30. Vamos como por 45 indicadores.
se sigue complicando y complejizando la cuestión. Entonces, ¿cómo no vamos a tomar conciencia de que más que nunca en este momento histórico, si de verdad queremos no solamente incidir en el desarrollo, sino en la transformación de los territorios, en beneficio de la ciudadanía, de las personas, no tenemos que cambiar las formas en las que nos relacionamos? No vale solamente con decir, oye, es un primer paso valiosísimo, ¿eh? No lo estoy desmereciendo. Sentémonos, maravilloso, pero sentémonos y ¿qué más? Hay más cosas que hay que hacer. No vale solamente con sentarse. ¿Sí? Bueno, haciendo un ejercicio de análisis de experiencias internacionales en procesos de transformación, identificamos 6 grandes factores que siempre están presentes en los procesos de transformación. Hay otros, pero estos 6 siempre están habitualmente presentes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 6 que nosotros hemos identificado? Desde la política pública, perdón, siempre estoy hablando de la política pública, lo recuerdo. Primero, el primero de los principios es la proporcionalidad de la inversión. ¿Esto qué significa? Esto significa que, y además la ministra un poco antes lo decía, 1 milloncito aquí, 3 milloncitos aquí, 2 milloncitos aquí. El manejo de los presupuestos cada vez requiere de mayor grado de precisión. Vamos teniendo menos balas y vamos teniendo más desafíos. Por tanto, como le dijeron al general Custer cuando había el general Custer y 2 más, y había 2.500 apaches dando vuelta a caballo, y le dijo, mi capitán, me queda una bala. Y le dijo, pues apunte bien. ¿Vale? Pues esto es una cosa así. Tenemos muchos desafíos, tenemos poca plata, hay que afinarle. Y la proporcionalidad de la inversión está directamente relacionada con la generación de riqueza que provoca aquella institución, aquel ente al que se le da dinero público. Cada vez es más necesario evaluar la proporcionalidad de la inversión. ¿Y saben por qué? Porque la inversión pública se mueve así. Hay un punto en la inversión pública en la que cuanto más dinero le metes, más ineficacia generas. Y este punto, estos 2 puntos de corte, esto es una inversión en desarrollo, en políticas de desarrollo, esto es una inversión en políticas de transformación, donde efectivamente hace falta más inversión, pero el resultado es mucho mayor. Y los puntos de caída hacia la ineficacia, de una forma u otra, también se toman en consideración. Entonces, por eso es tan importante. No podemos seguir metiéndole dinero a proyectos, a instituciones, a iniciativas que históricamente han estado así, que prácticamente ya ni siquiera nos cuestionamos. Esto es igual que son las políticas activas, en situaciones de desigualdad. Cuando tú haces una política de discriminación positiva, una política activa, es decir, inviertes más recursos para la reducción de una brecha, históricamente lo que ha venido sucediendo es que tú haces la inversión, viene justificado por una realidad de una brecha, pero pocas veces se evalúa, que se hace en muchas ocasiones, pero pocas veces, pero todavía muchas menos, se retira si la brecha no se ha movido. Y esto no significa que se quede sin dinero, significa que hay que buscar otros mecanismos con otro tipo de inversión para reducir la brecha. Pero esto es decir, no, esto ya ha sido un derecho adquirido y por tanto de aquí no nos movamos. ¿Pero cómo no nos vamos a mover? Si me están faltando balas. Si tengo que coger el dinero de un lado y tengo que llevarme al otro sitio. Por tanto, el primero de los elementos es la proporcionalidad de la inversión. El segundo de los elementos es la linealidad de la inversión. Esto es un temazo como la copa de un pino en todos los países donde he ido. Porque básicamente la política se mueve así. ¿Cuántas veces hemos visto inversiones que de repente, en determinados momentos, de repente se para? Y aquí puedes gastar 10 veces más que aquí. Pero esta es la manera correcta porque es la efectiva. Es la efectiva. No vamos a... Bueno, de hecho, si quieren, después lo podemos conversar, pero para hacer procesos de transformación se necesita que siempre la mirada sea a largo plazo. Se está requiriendo que los grupos políticos
se pongan de acuerdo y hagan pactos de Estado, no de gobierno. Porque estar gastando cada 4 años y cada uno querer inventar la rueda cada vez que llegan, es esto. Cuando lo que se necesita es a poquito, como la gotita de agua. Por eso el mundo oriental, en especial los chinos, son capaces de hacer lo que quieren. Porque esos compadres y comadres no tienen tiempo. O sea, se quedan, hay que esperar 100 años, pues espera 100 años. No hay ningún tipo de problema. El resto de sociedades, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad ustedes piensan que vamos a transformar el territorio cambiando cada 4 años el paso? Y eso que de alguna forma u otra hay muy buenas experiencias, insisto. Con esto no estoy diciendo que lo que estemos haciendo esté todo mal, ¿eh? Sigo insistiendo. Solamente digo que frente a un desafío que cada vez va creciendo, nosotros tenemos que rearmarnos de otra manera. Y que solamente pensar que estamos consiguiendo desarrollo está muy bien, pero que no sea autocomplacencia, sino que nos enfrentemos y abramos el desafío, ¿va? El tercero de los elementos es la diversificación de la inversión. Y la diversificación de la inversión tomando conciencia que hay 3 grandes bloques de inversión, que son la propagandística, la tradicional y la transformacional. Y la propagandística ya sabemos, y es que probablemente también es legítimo que pueda estar, y alguien quiere inaugurar un edificio muy bonito, poner la primera piedra o sacar no sé qué cuestión y, oye, queda espectacular. Bueno, sabemos que eso también forma parte del sistema. Después está la tradicional, que de alguna forma u otra suelen ser las políticas redistributivas, donde se trata de dar continuidad a ciertos proyectos, se toman nuevas iniciativas, pero después está la transformacional, que esa es la que más abandonamos, porque esas son las iniciativas multiplicativas. Y esto es una opinión muy personal mía, que si quieren disentir de mí, maravilloso, pero yo creo que las transformacionales no aparecen porque son las más arriesgadas para el mundo político. Pero son más arriesgadas en el mundo político porque, por desgracia, la sociedad, que son los clientes de la política, penaliza el error. Queremos que el mundo político sea perfecto, que sean francotiradores. Y cuando quieres transformar un territorio tienes que saber que vas a tener una tasa de error. Pero después llegamos a las urnas y penalizamos. ¿Sí? El cuarto de los elementos es el pensamiento disruptivo. Pero un pensamiento disruptivo de verdad. Si analizan los instrumentos de ordenamiento territorial que hay en general en el mundo, fundamentalmente las estrategias regionales o nacionales de desarrollo, casi todas son fundamentalmente lineales. Hay muy poco pensamiento y muy pocos instrumentos disruptivos en cuanto a las estrategias de desarrollo. Si la secuencia lineal evolutiva te dice que vamos hacia allá, perfecto. Pero si de repente alguien dice, ¿sabes qué? Para allá no, para allá. Estás loco. Esos instrumentos que están maravillosamente bien pensados, que no digo que no, que nosotros desarrollamos instrumentos de desarrollo de esas características. Pero si esos instrumentos nos encorsetan y nos impiden soñar en un país diferente, en una región diferente, en una ciudad diferente, ese instrumento me está limitando. Y por tanto, desde las políticas públicas tenemos que darle una vuelta de pensar a esto. ¿Sí? El quinto, liderazgos compartidos. Qué maravilla, ¿eh? Liderazgo compartido no es compartir mesa. Liderazgos compartidos no es compartir mesa. No sé si conocen esa famosa fotografía. Esa famosa fotografía de esos 8 personajes, a los que la pregunta de arriba dice que por qué no se juntaron para montar un negocio con tanto conocimiento como... Son los 8 artífices del desarrollo de Silicon Valley. Cuando nace Silicon Valley era un terreno, era un baldío, y se empieza a desarrollar en la concepción del modelo de Silicon Valley por esos 8 compadres. Y el elemento fundamental que han venido contando ellos a lo largo de su historia fueron los liderazgos compartidos. Sin necesidad de protagonismo de ponernos delante de la foto o por delante del otro, sin codazos, sin... Porque si no, no son liderazgos compartidos. Y el sexto,
Cohesión social. Otro temazo, que también se interpreta la cohesión social aquí según cada quien y cada cual entiende y considera. A mí personalmente me gusta hablar más que de cohesión social, hablar de sinergia social. Porque la cohesión social es, venga, ya hemos conseguido la cohesión, perfecto, ¿y qué más? Es como si se quedara separado. Pero esto es una cuestión muy... Esto a lo mejor puedo ser yo que tengo un TOC, pero realmente a mí me suena así. ¿Por qué considero y entiendo que es sinergia social? Porque la sinergia es una figura dinámica en movimiento. ¿Y saben lo que mueve eso? Lo que mueve eso es el emprendimiento. Pero no el emprendimiento entendido como un emprendimiento empresarial. Ese es importante, bueno, pero es uno de ellos. ¿Y el emprendimiento social? ¿Y el emprendimiento tecnológico? ¿Y el emprendimiento educativo? ¿Y el emprendimiento público? ¿Y el emprendimiento y los proyectos o los procesos de intraemprendimiento? ¿Dónde queda todo eso? Eso es lo que mueve. Conversaba con los colegas de la UTU y les decía, no sé si lo saben, que la raíz etimológica de la palabra emprendedor es entrepreneur, que es una palabra francesa que significa aventurera, una persona aventurera. Emprender es una aventura, del tipo que sea, independientemente que si eso después te genera ingresos, no ingresos, y los ocupas de una forma o los ocupas de otra. La cohesión social se consigue moviéndose, pero moviéndose de verdad. Instituciones y personas. ¿Sí? O sea, igual de cada uno de estos temas me podría tirar con ustedes aquí, pero creo que han avisado en casa que llegan para comer, ¿verdad? Entonces tampoco es plan. Bueno, con todo esto, y después de haberle dado mucha vuelta, haber trabajado, y aquí pesa ya un poquito más la parte académica, perdón, disculpen que se me había pasado una cosita que les quería contar. Esta misma manera, estos factores, este juego de 6 factores, elementos esenciales, se ha empezado a implementar y hemos empezado a trabajar y a implementar muy gradualmente, muy de a poco, no significa que hayamos llegado al punto final, en algunos proyectos importantes y singulares que transforman los territorios. Este es el Parque Científico-Tecnológico de Málaga, el Málaga Tech Park, donde se ha implementado este modelo. Este es el Sevilla Tech Park, donde también lo hemos estado trabajando. Este es el proyecto que está diseñado, que todavía no ha empezado a construirse, del Parque del PCT Plus de la Universidad de la Frontera en Chile, que también diseñamos, donde nosotros también hemos implementado esta medida, y estamos empezando a implementar en la UTU con el proyecto de nodos. Que esto no es hacerle un guiño a quien me invitó, ni mucho menos. Esto es una realidad, porque cuando yo conocí el proyecto de nodos, me parece que el proyecto de nodos es un proyecto que puede transformar el territorio. Hay que meterle tiempo, hay que meterle atención, hay que meterle conocimiento, hay que meterle paciencia. No tratemos de evaluarlo en 2 años, porque obviamente vamos a ser ingratos e injustos con nosotros mismos. No les cuento más de esto, porque entre mi querido Wilson y yo estuvimos hablando a ver quién de los dos hacía spoiler respecto de una reunión que tiene esta tarde. Te lo dejo ahí, tú ya termina de rematar la faena, amigo. Pero bueno, en fin, eso. Entonces les decía, y ya desde un punto un poquito más académico, aunque aportando toda la parte de consultoría, con estos 6 factores que les hemos dicho antes, que les he explicado anteriormente, llegamos nosotros a una ecuación de aceleración transformadora de los ecosistemas, donde el pensamiento disruptivo, unido a los liderazgos compartidos, deben de ser proyectados exponencialmente por la diversificación de la inversión. Y a eso, en una segunda etapa, trabajar en iniciativas y en políticas de proporcionalidad de la inversión y, obviamente, de linealidad para ser multiplicados a través de la cohesión social. Cuando esa secuencia se da, la transformación de los territorios se acelera. ¿Sí? Por tanto, y con esto concluyo, para dejarles ahora que pregunten lo que consideren, yo creo, al igual que decía que la fuerza del cocodrilo está en el agua, estoy firmemente convencido que la fuerza para la transformación está en el ecosistema. Hoy sí. A lo mejor hace unos años no, pero cada vez vamos a estar más abocados a ello, porque es una realidad tan poliédrica, tan grande y tan compleja, que ninguno por nuestros caminos vamos a ser capaces de resolverlo y de incidir en la vida de las personas, que es lo que debe mover a la política pública. Muchas gracias.
quieras. Ante todo, un nuevo aplauso para Jesús. Realmente un placer escucharlo y valorar, sin duda, este aporte para el trabajo en territorio. Realmente es fantástico. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna reflexión. ¿Tenemos tiempo? Jesús, ¿estás de acuerdo? Yo he dicho que yo Perfecto. voy con este señor, así que si él no se va... No... Perfecto. Despedimos a la ministra de Industria, que tiene otra actividad muy importante en la torre. Gracias, Fernanda, por acompañarnos. Le agradecemos a la ministra. Y bueno, armamos entonces una especie de pregunta, un ping-pong rápido. Así que, bárbaro, sean concretos en las preguntas y ya, de paso, se presentan para conocerlos. Hola, soy María de Lourdes Albornoz, soy ingeniera, colega en potencia, eléctrica potencia, pero trabajo en la Dirección Nacional de Energía en el área eléctrica. Y me encanta todo esto de la innovación. Habrá sabido que la Dirección Nacional de Energía, Uruguay tuvo una transformación energética importante. Más allá de eso, que yo solo fui un pedacito, ahí me encantaba de trabajar con esto, con tu presentación, me parece hermoso, me surgió una pregunta que creo que tiene mucho que ver con los ingenieros, permiso, que somos una parte importante, no única, pero tenemos una vocación de ejecutar, de que las cosas resulten. Entonces, mi pregunta contigo ahí es ¿en dónde está en todo este proceso la medición del resultado? Porque todos sabemos que debemos impactar y debemos medir. Si no medimos, no tenemos retroalimentación. Y bueno, y además a veces las inversiones están en función de las actividades. O sea, tenemos los objetivos, pero tenemos que transformar eso, bajarlo en un plan de actividades, de acciones concretas. Y en esas acciones concretas, unas requieren más dinero que la otra, y no quiere decir que la que requiera más dinero es más importante. Porque hay cosas muy importantes que capaz que con menos dinero lo hacemos. O sea, no siempre la cantidad de dinero que le dedicamos a cada actividad tiene que ver con el valor que tiene. Primero hacer el plan, después pedir la plata. Muchísimas gracias por tu pregunta. Estaba sonriendo porque mi esposa es ingeniera. Y en este tipo de debates nos metemos todos los días, prácticamente. Pero si se acuerdan, de los 6 factores que yo refería, el primero fundamental que yo he referido ha sido la proporcionalidad de la inversión. Y uno no puede definir la proporcionalidad si no mides, si no evalúas. Lo que pasa es que la evaluación por actividades te lo puedes permitir si te sobra la plata, desde mi punto de vista. ¿Hay algunas que son necesarias? Sí. ¿Abrimos un debate aquí sobre el retorno de la inversión? Aquí entonces nos podemos tirar, ahora sí, avisen a casa que no llegan ni a cenar. Porque ese es otro tema importante. Pero hay que tomar en consideración, y es una realidad que sucede en N países, no estoy hablando de Uruguay porque ya les dije que no conozco todavía la realidad en esta profundidad, donde el dinero o las inversiones no son medidas en base a impacto. Cada vez más se están metiendo evaluaciones de impacto, pero hay muchos que son evaluaciones de actividades, evaluaciones de resultados, pero no hay evaluaciones de impacto. Volvemos a abrir otro debate. ¿Cómo medimos el impacto? Otro siguiente debate. Por eso yo decía que hoy, y de hecho les confieso que yo a esta presentación le he dado N vueltas, esta mañana temprano ha sido la última vuelta que le he dado, porque como las tesis doctorales, las tesis no se terminan, se imprimen. Hay un punto en el que hay que cortar. Y una presentación le pasa igual. O sea, sí, insisto, a mí esto me apasiona. Yo, si quieren, cambio el vuelo y no me voy mañana a Santiago de Chile, me quedo aquí con ustedes. Pero, por supuesto, que ese es un tema especialmente importante. Y a efectos del retorno de la inversión, de cómo medir el retorno de la inversión, también ahí también hay que incorporar elementos de innovación en política pública. Porque hay muchos lugares donde, por la densidad poblacional, si queremos tomar la inversión per cápita, los números nunca te van a salir. Pero si no haces esa inversión, es que a lo mejor no vas a permitir que en el futuro sucedan cosas que tendrían que estar sucediendo. Entonces, si quieren, abrimos esta cuestión. Yo, feliz. Pero por supuesto que es fundamental. Y los ingenieros juegan un papel esencial, ahora que no me escucha mi esposa. Muy bien. ¿Una más? ¿O por allá? Bien. ¿Cómo anda, estimado? Bien, ¿cómo te va? Buen día, Raúl Pitaluga. Digamos, militante social voluntario desde hace más o menos
una vida. No empecé en el preescolar, pero después del preescolar. Los últimos casi 20 años en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, en el oeste de Montevideo, que es uno de los territorios más desiguales. No sé si me va a salir el comentario o la pregunta, pero voy a tratar. Me ha pasado bastante, y últimamente algún caso bien concreto, donde hemos hecho muchas cosas que apuntan a transformar realidades en lugares muy desiguales, con temas de salud mental, de pobreza, de cantidad, de consumo problemático de sustancias, etc. Y hemos encontrado algunos instrumentos y aplicado algunos instrumentos entre trabajadores sociales de distintos programas que logramos que trabajaran juntos, con la intuición de que la teoría no está solo en la academia, que también la tenemos, sino que está en las conclusiones que cada trabajador va sacando en su práctica. Entonces, si los juntamos y conversan regularmente, sistemáticamente, sobre cuál es la mejor manera, como dice Lelutier, del problema en el que se vio envuelto y cómo se desenvolvió, esa conversación entre 20, entre 40, entre 50 trabajadores sociales que trabajan en un mismo territorio, enfrentan los mismos problemas, pero ponen en común, ha permitido afinar la puntería. Afinamos la puntería y encontramos una manera, por ejemplo haciendo huerta o cualquier otro, un curso, lo que fuera, de sintonizar con el problema que la gente tiene. Luego viene un cambio de gobierno y decimos, esto deberían verlo los ministros, que van a decidir en dónde ponen los recursos o dónde ponen los esfuerzos, para no hablar de plata. Y si no lo conocen, se están perdiendo una parte de la cuestión. Entonces invitamos a dos en particular, no logramos que fueran. Pero sí, uno más sensible al tema dijo, yo tendría que ir, no puedo ahora por mucho tiempo, pero voy a mandar a la que va a ser directora nacional, que tiene que ver con esa área, la voy a mandar para que sea mi oreja y mis ojos ahí. La mujer estuvo una mañana con un grupo de personas donde había técnicos y habían usuarios del programa que usa la huerta para mejorar la vida de las personas. Me sorprendió muchísimo el comentario porque fue la enésima vez que lo escuché. No tenía ni idea de que esto existía, es una maravilla. ¿Ustedes nos pueden ayudar a llevar esto a todo el país? Entonces, yo escucho esto, me maravilla la exposición esta, lástima que no... Esto se puede escuchar de vuelta, ¿no? Por lo que dijeron. La voy a tratar de estudiar para aprender. Pero me preocupa la falta de sensibilidad a veces de que los voté. No tengo nada contra todos los que están hoy. Los voté y los voté históricamente desde que empecé a votar. No tengo ninguna duda con eso. Pero ¿cómo logramos que abran las orejas? Sería la pregunta. Y la sensibilidad a bajar, a mirar a nivel de llano, a ver dónde algunas cosas realmente tuvieron la puntería necesaria y que después, yo sé, es difícil, se tiene que transformar en política pública y eso no lo hace el que está de a pie en ese lugar concreto, yo no lo voy a poder hacer. Pero seguramente los que están haciendo política pública, si escuchan, sí van a mejorar la política pública. Perdón lo largo y no sé si es una pregunta, pero era un comentario. Raúl, lo primero, gracias por la... Yo creo que sí, es una reflexión que conlleva implícita una pregunta. Y me surgen, nuevamente, N respuestas. La primera, otro de los factores que está en esa ecuación son los liderazgos compartidos. Los liderazgos compartidos no son de instituciones, son de personas que están en instituciones. Y desde el momento en que son personas y no instituciones, hay liderazgos en cualquier parte de una realidad. Primera reflexión que le comparto. Segunda, lo que creo que caracteriza o debe caracterizar las políticas públicas de izquierda o centroizquierda versus de derecha o de centro-derecha, la centro-derecha ya lo está haciendo, la derecha creo que todavía no se ha enterado, es que las políticas tienen que ser tanto descendentes como ascendentes. Y esto significa acercarse a la realidad, conocer la realidad e integrar a quienes están actuando en el territorio en el diseño de la respuesta. Después vemos el peso, vemos la ponderación, vemos las cuestiones. Estoy hablando de cómo debe ser el modelo, ¿sí?
Y por tanto es una pena que esa realidad que cuenta, y otras muchas que seguro que hay, en España y en todos los territorios donde yo intervengo la hay, es una pena que siga sucediendo. Porque en el fondo seguimos perdiendo sinergia, seguimos perdiendo fuerza de empuje. Mucha gente trabajando que ese trabajo no se aprovecha. Es hasta torpe el no utilizarlo. Dicho todo esto, y estando de acuerdo al 100% con usted, también de alguna forma u otra muestro una cierta comprensión por el mundo político y por el mundo de gobierno, donde en muchas ocasiones es prácticamente imposible cambiar ciertas lógicas y mover ciertas cuestiones. Por eso es tan importante trabajar en proyectos de innovación pública y política, porque si no hacemos un cambio cultural respecto a lo que pensamos de la acción pública, de lo que pensamos en cuanto a nuestro rol y nuestro actuar dentro de la política o dentro de los sistemas de gobierno, no lo vamos a poder cambiar. Me he encontrado con infinidad de personas con toda la buena disposición a hacer muchas de estas cosas que estamos hablando. Pero el sistema no se lo permite. Y esto, insisto, no es justificar nada, es simplemente entender lo que pasa. De ahí que cuando antes yo les hablaba y les decía del tema de los emprendimientos, emprendimientos y de las innovaciones, es que hace falta innovación en el mundo de lo público. Pero no para montar un sistema de compras públicas innovadoras. Eso, bueno, eso probablemente también hay que hacerlo, pero es para cambiar la cultura al interior de la organización. Porque si no, seguiremos perdiendo esas maravillosas oportunidades de las que Raúl usted estaba comentando. ¿Alguien había...? Buenos días a todos. Yo vengo en representación de AMIPE, que es una asociación de micro y pequeña empresa, y además soy empresario metalmecánico. Tengo una pequeña empresa metalmecánica. Estoy totalmente de acuerdo con el planteo de lo que significa la sinergia social en la parte de desarrollo de los territorios. Es más, con Adrián Míguez, soy director de industria. En el 2012 empezamos dentro del Ministerio de Industria un área de desarrollo local que tenía que ver con esto justamente y con el desarrollo de las sinergias. El mapa de actores es fundamental para hacer todo lo que es planeación estratégica con prospectiva. Pero muchas veces cuando se hace el mapa de actores, como tú decís, se juntan en la mesa actores y después desde lo público, cuando identificamos actores valiosos, pero débiles, la política pública no contiene políticas e instrumentos de fortalecimiento institucional. Y esa es la primer falla a nuestro entender. Segunda cuestión, la fortaleza de estas organizaciones sociales son las que le dan continuidad a la política y a la sinergia social independiente de los vaivenes gubernamentales. Entonces, cuanto más fuertes sean estos actores sociales, más consistentes van a ser las políticas públicas de desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿se van a incorporar, digamos, en la política pública instrumentos y programas que tiendan a fortalecer esas organizaciones sociales que consoliden políticas sostenibles en el tiempo? Qué maravilla de pregunta, porque me pone la pelota votando, vamos, ¿no? Esto es una cuestión, porque además está poniendo digamos, el dedo justo en una de las llagas importantes. Uno de los problemas que está sufriendo la función pública, los gobiernos en general, es que se están enfrentando nuevos desafíos con instrumentos antiguos. Hay muchos instrumentos antiguos que son ultra rígidos y que, amparados en la creencia de que eso va, o que ese tipo de rigideces vienen justificadas por la seguridad y por la transparencia, como si no hubiese otros mecanismos de seguridad y de transparencia, pues así como que se quedan. ¿Ah? Y por supuesto que eso es uno de los elementos fundamentales. Hablaba del asociacionismo y de las organizaciones, de lo que se denomina la sociedad civil organizada, y de su papel en la continuidad, en la función de eslabón entre distintos gobiernos. Y es fundamental. Es cierto que es insuficiente, porque obviamente la asociación puede presionar, pero no eso significa que tenga las lucas.
y este era un tema que también iba a comentarles, lo que pasa que tenía que cortar en algún punto, pero aparece un desafío especialmente importante donde el asociacionismo social, y en este caso empresarial, que es el que refería, y la función pública se pueden encontrar para fortalecer actores que son trascendentes pero que son débiles en el ecosistema, y que son las alianzas público-privadas. Hay un segundo paso, sí cabe más importante y más posible, que es la participación de recursos públicos en los accionariados privados, con todos los mecanismos de garantía para trabajadores, o sea, a enumerarlo, para todos los stakeholders, para cortarlo y ser más rápido. Hay mecanismos de todo tipo, pero las alianzas público-privadas, que son instrumentos, una alianza no es firmamos un convenio de colaboración, que es también, ahí es donde empezamos un poco a manosear el lenguaje, pero las alianzas público-privadas son fórmulas con total seguridad, transparencia, sin ningún tipo de afección a la probidad, en fin, con todas las garantías públicas que debe seguir teniendo la política pública para poder hacer ese ejercicio de fortalecimiento, que a lo mejor puede ser en una empresa que habitualmente cuando son empresas así como sueltas es porque son probablemente sectores o actividades muy incipientes, muy nacientes, pero que habitualmente suelen ser sectoriales, ¿vale? O subsectoriales, pueden ser de cualquiera de las dos naturalezas. Entonces, claro y por supuesto que a la función pública también tenemos que dotarla de nuevos instrumentos. Y afortunadamente nos ha tocado trabajar diseñando nuevos instrumentos de política pública. A nosotros nos toca hacer muchos instrumentos de política pública. Pero es un temazo como la copa de un pino. Y paradójicamente se piensa que en las alianzas público-privadas el papel fundamental del Estado tiene que ser poner dinero. Acabamos de cerrar un decálogo para la promoción de alianzas público-privadas en España, de alianzas público-privadas para la generación de cultura de emprendimiento, donde terminantemente se acordó como primer punto que estaba prohibido que la contribución en la alianza público-privada fuese pecuniaria. Dijimos, quitémonos a Contraloría, para que no tengamos problemas de ningún tipo. Porque antes de poner plata encima de la mesa, hay 25 pasos que tenemos pendientes por hacer. Y al final, no, es que como no pueden poner dinero, no, es que como no pueden poner dinero, y el resto de cosas, ¿por qué no se hace? Entonces, por eso le decía que está poniendo el dedo en otra de las llagas esenciales y fundamentales de la política pública, ¿no? Que hay ocasiones en las que le pedimos a la gente que está en la función pública que haga milagros, y no se puede. Y hay organismos que de verdad tienen toda la buena intención, yo ahora voy a Chile a trabajar con uno de ellos, que por desgracia ellos mismos nos dicen: me rayaron la cancha en 1 metro cuadrado. No puedo sacar ni un pie. Y me vienen 6 corriendo. ¿Cómo los paro? ¿Cómo incido sobre ellos? Es imposible. Y eso es una realidad. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cerramos? Por aquí, ¿quiere a mí me gustaría saber si nos pudieras orientar sobre gracias. Me gustaría saber sobre lo que es las políticas de retención de talento humano en España, cómo es. Yo acabo de venir de Beijing y los repatriados, aquellos que tienen más destacados, China les da un importe económico importante para que se queden en el país. Chile y Costa Rica tienen otro sistema que a los egresados les pagan las maestrías en el exterior a cambio de un contrato a 5 años, y si la persona decide irse tiene que pagar, devolverle al Estado lo que el Estado le aportó. Entonces me gustaría saber en España cómo es y cómo eso afecta al contexto del ecosistema del emprendimiento. Gracias por su pregunta. Me obliga a hablar mal de mi país, porque no es que precisamente seamos en ese sentido muy ejemplificador nuestra experiencia, ¿no? De hecho, en España uno de los problemas que estamos teniendo es la fuga de talento. Y gente dando vueltas por el planeta, y verán, a lo mejor en Uruguay, que hay uruguayos por todo el planeta. Yo me encuentro uruguayos por todo el mundo, por todos lados. Pero entiendo que es un mercado chiquito, que sobre todo el nivel de conocimiento que tienen ustedes aquí, de verdad creo que no son conscientes. El nivel que tienen educativo y el nivel que tienen de desarrollo de conocimiento, creo que no son conscientes. Y eso se ve cuando uno sale fuera y ve uruguayos en todas partes, y no precisamente, y sin desmerecer a nadie, haciendo actividades que no tenga que aportar conocimiento, ¿vale? Pero España no, España tiene volumen suficiente para quedarse. Y se nos está yendo la gente buena. En medicina,
en investigación, en ingenierías. Por eso, ¿cuál es el papel, o sea, cuál es la política que nosotros estamos haciendo de retención del talento? Mejor ni se las cuento. Mejor ni se las cuento. Porque además la retención del talento, y esto también es una cuestión importante, la retención del talento no obliga a la política pública a retener a todo el mundo. Uno tiene que tomar conciencia de que habrá gente que se tendrá que marchar. Tú tienes que definir primeramente qué vas a considerar talento para tu proyecto país. La política pública no está obligada a atender y a proteger al 100% de las personas en cuanto a retención de talento estoy hablando. Obviamente que dar una cobertura, una protección social, una vida digna, en fin, hay muchas cosas que el gobierno, el país, el Estado sí tiene que proveer, ¿ah? Al menos en la concepción de Estado que yo tengo. Pero en el tema de retención del talento, no. Porque volvemos a lo mismo, tenemos pocas balas. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en cuál es el talento transformador del territorio. De aquí a los próximos años, ¿qué vamos a trabajar? ¿Vamos a ser referentes en sostenibilidad y en economía verde? Maravilloso. Ese es el talento al que tengo que ir a llevarlo en brazo. Hay otros, pucha, lo lamento. ¿Quién no ha salido de su país? ¿Quién no se ha dedicado a dar vuelta? ¿Quién no ha tenido que emigrar? ¿Quién no? Pues esa es la historia de la humanidad. Pero pensando en la política pública, donde tú tienes que poner los recursos, eso previamente hay que definirlo. Y hay que definirlo con todos los actores. Hay que consensuar de alguna forma u otra qué es lo que se quiere. El ejemplo que yo les he puesto de Polonia, que por cierto se me olvidó decirles que tiene uno de los índices Gini de desigualdad más bajos, están en 0,19. El 0 es la ¿cómo se llama? La igualdad. 0,19, habiendo desarrollado económicamente toda esta cuestión. Polonia ha apostado a la energía nuclear, que es algo que parece, nos suena a muchos de nosotros, nos suena como diciendo, wow. Bueno, pero es que lo han apostado. Y es que le está funcionando. Y es que está transformando la realidad de su población. Después veremos los estándares internacionales, las contribuciones. Todo eso también hay que tenerlo en consideración. Pero es que está consiguiendo la transformación de su territorio. En 30 años después de que quedó completamente destruida. Que el punto de arranque, que no se nos olvide, 500 metros por detrás a lo que cualquier otro país tuvo porque vivió una situación excepcional. Bueno, consensuaron que iba a ser energía nuclear. Y prestación de servicios, de tercerización de servicios al resto del planeta. Claro. Lo que pasa es que si abrimos China, si abrimos el tema China, volvemos aquí ya pedimos comida, delivery, una botella de vino, cualquier cosa así, porque China, si la incidencia que tiene la energía nuclear de Polonia respecto al resto de todos nosotros, bah, lo podemos salvar. Pero China, que se puede cargar planeta de un taconazo, vamos a hablarlo de otra manera. Yo creo que también hay una solidaridad internacional que tampoco podemos perder. Porque en el planeta no tenemos, cada uno de los países tenemos un planeta para todos los países. Y por tanto esto también tenemos que tenerlo un poquito en consideración. Eso, no sé. ¿Quiere el...? Que como lo he visto así con la mano, no. ¿Alguien más? Aprovechamos esta instancia, que es un placer tenerlo. A Jesús, ¿bien? Bueno, caluroso, energético aplauso. Buena estadía de lo que te queda en Uruguay. Y éxitos en Chile.